Es interesante ver cómo todas las personas, según las circunstancias, nos encanta dar nuestra opinión y hacer diagnósticos sin a veces tener ni idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, según las circunstancias, nos mostramos abogados para defender alguna causa o un asunto. Nos sentimos médicos si estamos pensando en alguna enfermedad o una persona que necesita un tratamiento. Nos sentimos técnicos de fútbol si vemos que un equipo está actuando mal, entonces hacemos diagnóstico y cómo debería ser la solución. O si se está hablando de la realidad del país, entonces nos sentimos los más expertos en política. Ahora, entre esas personas que opinan hay como dos grupos, ¿no? En Colombia. El primer grupo se llaman el grupo de los opositores. Para el grupo de los opositores todo es mal, todo lo ven en oscuridad y todos se quejan. Si se hace esto, se hace aquello, todo en este país está mal y por eso ellos necesitan llegar al poder o su partido político. Ahora, si es el grupo del gobierno, entonces todo está bien. Todas las cosas se hacen perfectas y maquillamos un poquitico lo que está pasando en el país, usando una especie de eufemismos para que la realidad no sea tan macabra como es y para pintarla de colores más hermosos para que no nos sintamos así tan afectados. En estos días hubo una discusión sobre un cambio de una palabra, así que el gobierno consideró que eso de hablar de masacres en Colombia, de personas que están muriendo de una manera discriminada, eso era muy fuerte, eso tal vez afectaba a nuestros oídos, entonces la idea es cambiar la palabra masacres, que no nos gusta que se diga, claro, porque soy del gobierno, si fuera opositor la diría todo el tiempo, pero se llegó a la conclusión que en vez de usar la palabra masacres, más bien hablemos de homicidios colectivos. O sea, la intención es que eso terrible se oiga un poquito más dulce, así como el país de los Teletubbies, abajo donde el sol es hermoso, donde todas las cosas son hermosas, pero un poquito caricaturescas, para que de esa manera amortiguemos la realidad que nos estamos enfrentando. Así que estamos en una disyuntiva entre los que solo hablan todo lo más terrible y condenan al país y los que maquillan la realidad, no solo para ocultarla, sino para mostrarse como los grandes salvadores y que gracias a ello todo está bien. Frente a esta realidad me encanta una de las metáforas de las cuales se refiere la misma palabra de Dios. Y dice ahí en Santiago capítulo 1 verso 23 que la palabra de Dios es como un espejo. Y esa imagen de espejo me encanta, porque ¿para qué sirve un espejo? Un espejo sirve no solo para mirarme, porque yo podría mirarme a sí mismo sin necesidad de un espejo. Pero ¿cuál es la utilidad de un espejo? Es para ver lo que yo no puedo verme por mí mismo. O sea, yo no puedo ver cómo está mi cara, cómo estoy peinado, cómo están mis dientes, no los puedo ver porque es imposible. Para eso necesito un espejo, para mostrarme lo que no puedo verme a mí mismo. Y yo creo que eso es lo que necesita nuestra nación. No la visión de los opositores ni los gobernistas, realmente necesitamos la visión de Dios sobre nuestra realidad, para que nos muestre qué es lo que está mal en nuestra vida, que no nos podemos ver por nosotros mismos, así lo intentemos, así tengamos buenas intenciones de tratar de mirar lo que está pasando. Es la palabra de Dios la que es espejo, la que nos revela lo que está mal en nuestro país, lo que está mal en la sociedad, pero también lo que está mal en nuestra vida. Y por eso necesitamos el espejo para mirarnos como colombianos, pero también necesitamos este espejo de la palabra de Dios para mirarnos aún como cristianos. Porque si no tenemos el espejo de la palabra de Dios, terminamos repitiendo lo que dicen las redes sociales, que el problema de Colombia está en la inseguridad, en el desempleo, en el COVID y toda la pandemia y cómo están creciendo los muertos y los contaminados. Pero creo que la realidad del país es mucho más profunda y creo que la palabra del Señor nos muestra cuál es de verdad el origen de este mundo lleno de oscuridad. Para ello quiero que vayamos a la palabra de Dios y miremos una historia que se da en el contexto de un profundo desorden social por el cual estaba viviendo el pueblo de Israel. Si uno mira el libro de Jueces capítulo 21 verso 25 dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y parecería que esa también es la realidad de nuestro mundo, donde cada uno hace lo que bien le parece, donde cada uno opina como bien le parece, donde cada uno es sabio en su propia opinión. Y es en ese mundo de desorden, de desorientación. Y el texto que vamos a mirar nos muestra lo que era el verdadero problema de Israel. Y está ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, el verso 1. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¡Wow! Aquí lo que nos está mostrando es que ese era el gran problema que tenía Israel. No solamente era un problema de gobernantes, no solamente era un problema social, ni político, ni religioso, era un problema donde había una ausencia de la palabra de Dios, había una ausencia de la revelación de Dios. Y yo creo que este es el gran problema, porque aunque habían sacerdotes, porque aunque había una tradición religiosa, Dios no estaba, la palabra de Dios no era oída. Y a veces nosotros confundimos la religiosidad con la manifestación de Dios. Porque sí, vivimos en un país muy religioso,
Vivimos en un país de tradiciones muy profundas y un pueblo cristiano que está creciendo de maneras increíbles o asombrosas, con mega iglesias y con mucha gente que se declara cristiana a sí misma. Pero el tema no es cuántos se declaran cristianos en Colombia. El tema es si la voz de Dios, si la palabra de Dios está siendo manifestada en nuestro país. Porque sí, aparecen grandes ministerios, grandes iglesias, pero el tema no es que aparezcan ministerios grandes. El tema es que la gloria de Dios se revele en estos tiempos de oscuridad. Necesitamos hoy más que nunca la revelación de Dios en un mundo de oscuridad. ¿Y a través de quiénes Dios quiere revelarse? A través de su iglesia. El tema es que como iglesia no estamos revelando esa gloria de Dios, no estamos revelando esa presencia, esa majestuosidad de Dios. Y parecería que nuestra realidad es lo que dice el versículo siguiente. En el versículo 2 del capítulo 3 dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. En otra versión dice: los ojos de Elí eran tan débiles que casi estaba ciego. Ahora, lo que nos muestra es el problema de los religiosos. Porque Elí era el sacerdote, el que tenía que traer la luz y la revelación de Dios al pueblo, pero él estaba ciego. Y creo que la Biblia lo muestra de una manera gráfica, porque no solamente creo que está mostrando el tema de su ceguera física, sino también su ceguera espiritual, su ceguera del alma. Y yo creo que ese es el gran problema del pueblo de Dios, de la iglesia, aún del liderazgo, aún del pastorado. Que nosotros que deberíamos traer la revelación de Dios estamos ciegos. Y como el Señor Jesús alguna vez denunciaba de esos líderes que son ciegos que guían a otros ciegos. Y el tema no es de quién colocamos como líder o quién nombramos como presidente, como alcalde o en un cargo como pastor. El tema es si en nuestra vida hay ceguera espiritual. Y ese es el gran problema de nuestra sociedad. Que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener los ojos abiertos y ver cómo Dios ve. Ahora, ese texto del capítulo 3 es interesante porque nos muestra que hay ceguera, porque hay ausencia de la palabra de Dios, porque hay ausencia de la manifestación de Dios. Es más, si miramos el último versículo, el versículo 21 dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo. Eso es lo que necesitamos, que Dios vuelva a aparecer en nuestra sociedad, que Dios vuelva a aparecer en Colombia, que Dios vuelva a aparecer en esta tierra santanderiana, en Bucaramanga, que Dios vuelva a aparecer en cada país de Centroamérica, de Latinoamérica, de Norteamérica, del mundo. Necesitamos la manifestación de la gloria de Dios. Pero ¿cómo es que el Señor vuelve a aparecer? Dice: porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es cuando la palabra de Dios vuelve a tomar su preeminencia. Es cuando la palabra de Dios vuelve a tomar su protagonismo que podemos ver la manifestación de la gloria de Dios. Pero tal vez esa es la gran crisis, que hoy hay ausencia de la palabra de Dios. Sí, hay cantidad de religiosidad. Sí, hay cantidad de eventos para Dios. Pero a veces escasea la palabra de Dios en estos tiempos. Y por eso como iglesia necesitamos volver a traer la voz de Dios, a traer la palabra de Dios a nuestros tiempos, a nuestra vida, a nuestra tierra, a nuestras ciudades, a nuestra nación. Y es cuando traemos la palabra de Dios que ahora la manifestación de Dios se hace visible en nuestra tierra. Pero ¿cómo hacer para traer esa manifestación de la gloria de Dios? Y para ello quiero hablar de 4 elementos fundamentales que nos muestra este pasaje. El primero de ellos es que necesitamos conocer a Dios. Eso es fundamental para manifestar la gloria de Dios en nuestro tiempo. Mire el versículo 3. Dice la palabra de Dios que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Pero mire lo que dice el verso 7, que esto me parece muy interesante. Dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Este pasaje es muy interesante porque nos presenta el problema que a veces nosotros también vivimos. Porque confundimos religiosidad con conocimiento de Dios. Confundimos tradiciones con vida íntima con Dios. Si uno mira, por ejemplo, el versículo 1 que leímos anteriormente, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová. Y el versículo número 3 que acabamos de leer dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Entonces, Samuel era alguien que ministraba a Jehová, que dormía aún en el templo de Jehová, pero no había conocido a Jehová. Entonces, yo puedo ir a la iglesia. Yo puedo escuchar sermones del pastor. Yo puedo tener una Biblia en mi casa. Yo puedo cantar alabanzas y tener muchas canciones que he aprendido. Pero eso no significa conocer a Dios.
Hay una diferencia entre hacer cosas para Dios y conocer a Dios. Y a veces creemos que esto se trata de ir a la iglesia. Y muchas personas están expectantes cuando reabren los templos para volver a ir a la iglesia. Bueno, de nada sirve que vuelvan a abrir la iglesia si no conocemos a Dios. Y por eso el Señor denunció de su pueblo a través de su profeta Oseas diciendo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y yo creo que ese es el gran problema, que somos una nación que no conoce a Dios. Porque conocer a Dios no solo significa repetir versículos de la Biblia o aprenderlos de memoria. Conocer a Dios significa una intimidad con Él. Y eso es algo que el Señor está esperando en nosotros. El Señor dice en Jeremías capítulo 9, verso 23, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiese alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios ama? Que le conozcamos. Sí, yo sé que Dios quiere bendecirnos. Pero Dios primero quiere que tú y yo le conozcamos en esa intimidad. Mire, la palabra conocimiento en la Biblia es una palabra en hebreo, yadar, que significa intimidad. Es la misma palabra que está en Génesis capítulo 4, verso 1, cuando dice: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿A qué conocimiento se está hablando? A la intimidad. No se está hablando del conocimiento simplemente intelectual, a decirle mucho gusto a Adán, mucho gusto a Eva. No, está hablando de esa vida íntima, privada. Y es eso lo que la Biblia traduce como conocimiento. Y por eso el Señor está exhortando a su pueblo, diciéndole: ustedes no me conocen, no han tenido intimidad conmigo. Sí, van a una iglesia, sí, se aprenden versículos de la Biblia, sí, cantan canciones. Pero como dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios espera que le conozcamos, que tengamos esa vida de intimidad, esa vida del secreto con Él. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo les pregunto: ¿cuántos de ustedes conocen el mar? Yo sé que muchas personas levantarían la mano. Claro, pastor, yo le conozco, he ido a Cartagena, he ido a Santa Marta, he ido a las playas de tal, y me puedes mencionar muchas playas hermosas que hay en el mundo. Sin embargo, si yo te preguntara de lo que has visto en comparación con el tamaño real del mar, ¿qué porcentaje es? ¿Alcanza a ser al menos el 1% del mar? Claro que no, ni siquiera es el 1%. Entonces, ¿cómo puedes decir que conoces algo si no has visto ni siquiera el 1% de ese algo? Porque sí, vimos la playa de un lugar, pero no conocemos todo el mar, su extensión, su profundidad. No conocemos todo lo que pasa en el mar, ni todas las cosas, ni los seres vivos que lo componen. No los conocemos. Entonces, si eso es el mar, que es una creación de Dios, imagínate a Dios. Entonces, claro, yo me digo: conozco a Dios porque sé 2 versículos. Uno de ellos es: ayúdate que yo te ayudaré. Ese no está en la Biblia. Y el otro es: no matarás. Y entonces ya con eso conozco a Dios. Porque conozco un pastor. Porque he visto sus videos alguna vez en YouTube. Porque me envían forward de versículos que a veces ni están en la Biblia. Pero bueno, ahí los envían y ya con eso conozco a Dios. No, hay una gran diferencia en conocer las cosas de Dios, las canciones de Dios, las iglesias que entre comillas hablan de Dios, los pastores que se dicen ministradores de Dios, y conocer a Dios personalmente. Y para ello hace falta estar en el secreto de Dios. ¿Sabes? El Señor dice ahí en Jeremías capítulo 23, verso 22, hablando el Señor a los profetas, dice: pero si hubiesen estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. Eso es lo que Dios espera de su pueblo, que estemos en su presencia. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo cuando oráramos? Que no es orar para tener vanas repeticiones, sino que si queremos orar, entremos en nuestro cuarto y oremos a nuestro Padre que está en lo secreto. Y es ese Padre que está en lo secreto, que nos ve en lo secreto, que nos recompensará en público. Entonces el llamado de Dios es a que estemos en esa vida secreto, en esa vida de intimidad. Y para eso no necesitamos templos. No es ir al templo que significa ir a Dios. Sí, tú puedes ir al templo y no ir a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es mucho más que un templo. Sí, las iglesias están cerradas, pero Dios no está cerrado para ti. Si tú ahora mismo entras a tu cuarto, cierras la puerta y oras a Él está ahí. Él está contigo, o en el baño, o donde quieras que estés, en la oficina. Si tú simplemente te dispones, Dios está ahí y Dios quiere revelarse a tu vida y que tú le conozcas. Y si tú le conoces, oye su voz. Y qué importante en estos tiempos oír la voz de Dios. Saben, estos días sucedió algo curioso. A veces yo predico y no recuerdo muchas veces las cosas que he dicho, pero de pronto me llegó el mensaje de alguien que me colocó un fragmento de un video de una predicación que yo hice en Argentina. Estaba dando un seminario justamente a pastores y a líderes de Latinoamérica. Y justamente yo había dicho, hablando del pasaje de Elías, que tal vez no esperáramos que Dios tenga que cerrar nuestros templos para llamar la atención. Y tal vez la petición de hoy no es: Señor, bendícenos, prospéranos, sino es tal vez: Señor,
cierra nuestros templos para que volvamos a ti. Y yo no recordaba haber dicho eso, porque eso pasó hace 3 años o un poco más. Y en ese tiempo Dios me llevó a decir eso a los líderes, a los pastores de Latinoamérica. Y no sabía que eso iba a suceder años más tarde. Pero a veces necesitamos estar en sintonía con la palabra de Dios, con la voz de Dios. Porque no se trata de endulzar oídos, no se trata de hablar cosas bonitas para que nos sigan, para que tengamos más like, para que yo sea el pastor más visto en YouTube. Tal vez soy el pastor menos visto en YouTube, pero de eso no se trata. Porque mi intención no es ser famoso en las redes, mi intención es predicar el mensaje de Dios. Tal vez no sea el más estético, el más agradable para el oído de muchas personas, pero me interesa ser más fiel a los propósitos de Dios, al mensaje de Dios. Entonces, en primer lugar, necesitamos conocer a Dios. Pero en segundo lugar, necesitamos oír la voz de Dios. Entonces, del conocimiento, debemos ir ahora a oír esa voz de Dios. Y mire lo que dice el verso 8 del pasaje que estamos leyendo. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¡Wow! Qué importante no solamente es conocer a Dios, sino oír a Dios, oír la voz de Dios. Bueno, una pregunta que nos surge al leer este pasaje o esta porción de la Escritura es ¿por qué el Señor habla 3 veces a Samuel? ¿Por qué no le completa el mensaje? Parecería como si fuera una manera de simplemente llamarlo, Samuel, Samuel. Él se levanta y el Señor le puede haber dicho, Samuel, no vayas a molestar a nadie. Ven, yo te comunico el mensaje. O por lo menos se presenta y le dice, Samuel, soy yo, soy Jehová tu Dios, quiero hablar contigo. Pero no, el Señor llama a Samuel y no dice nada más, solamente le dice, Samuel, Samuel. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no continúa el mensaje? Uno pensaría es porque le faltaban las palabras mágicas, habla, Señor, que tu siervo oye. Pero creo que no se trata solo de eso. Porque la palabra que el Señor le estaba hablando, ¿para quién era? Si uno mira en los versículos siguientes, el verso 11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he hecho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Entonces, ¿la palabra para quién era? Era para Elí. Cuando Dios está hablando a Samuel, realmente no era Samuel que le iba a hablar, era a Elí. Y por eso las 3 veces que Samuel va a llamar a Elí, realmente Dios está llamando la atención a Elí. ¿Por qué? Porque Elí era alguien que conocía a Dios, pero no escuchaba la voz de Dios. Y yo creo que aquí es el segundo problema que es muy delicado, porque podemos conocer a Dios, podemos tener una buena exégesis, ser estudiantes de la palabra. Pero si yo no oigo la voz de Dios, ¿de nada me sirve? No se trata simplemente de predicar la palabra, se trata de oír la voz de Dios para ese tiempo, lo que Dios quiere hablar para nosotros. Es también de resaltar que Dios llame 3 veces. Es más, es cuando Dios llama la tercera vez que Elí entiende que se trataba de Dios que estaba hablando. Por eso en el versículo número 8 dice, y llamó Jehová la tercera vez. Y después dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. O sea, Elí entiende que era Dios el que estaba hablando, pero también entiende que esa palabra era para él. Por eso dice la Escritura en el verso 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y oró a las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así haga Dios y aún te añada si me encubriese la palabra que Jehová hablado contigo. O sea, Elí entonces entendió que esa palabra que Dios le había dado a Samuel era para él. Pero aquí es el detalle, que aunque él conocía a Dios, ya no escuchaba la voz de Dios. Ya sus oídos eran sordos a su voz. Ya hace tiempo que no escuchaba la voz. Y yo creo que eso es delicado cuando perdemos nuestra capacidad de escuchar lo que Dios tiene para hablarnos. Porque Dios es un Dios que habla. Pero el tema es, hay gente que puede escuchar su voz. Dios no ha dejado de hablar. Dios sigue hablando hoy en día. Me encanta que una de las versiones de la Biblia la llaman Dios habla hoy, porque creo en eso, Dios está hablando continuamente.
El tema es que no hay personas que están escuchando su voz, y quienes deberían escucharla, que es el pueblo de Dios, no la están escuchando, porque hoy cambiamos el oír por el sentir, porque hoy es más importante sentir, y mucha gente va a la iglesia y espera que se abran los templos para sentir las emociones, sentir la alabanza, sentir el aguapache, oh, qué rico, delicioso. Y claro, hoy cambiamos oír la voz de Dios por experimentar sensaciones agradables en los templos que se ministra la presencia de Dios. Mucha gente salía de la iglesia diciendo, oye, sentí una cosa extraordinaria, o como dice una actriz colombiana, me ericé, y entonces hablamos de nuestros sentires, y buscamos a veces como pastores y como iglesia provocar en la gente buenos sentires de emoción, y hay mucha gente que habla y predica y entonces le pone la emoción y entonces utiliza historias para mover las fibras de la emoción y hacer que las personas sientan emociones. Pero esto no se trata de sentir, esto no se trata de lo que tú y yo sentamos, esto se trata de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios. Y es necesario que hoy aprendamos a oír su voz, porque si nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no escuchamos su voz, entonces ¿quién la escuchará? Y creo que el Señor le está mostrando a Elí, diciéndole, Elí, yo he querido hablarte, pero tú no me escuchas. Tengo que utilizar un jovencito para que te lleve mi palabra, porque tú ya no la oyes. Y esto lo único que demuestra es el deterioro de la relación de Dios con Elí. Mire, es como una relación de matrimonio. Cuando las parejas están peleadas o no se hablan, ¿qué utilizan? Los hijos para comunicar el mensaje. Entonces está la mamá diciéndole, vaya, dígale a su papá que baje, que ya está el almuerzo. Y el papá entonces recibe el mensaje no a través de su esposa, sino a través de su hijo. Y el hijo entonces le dice al papá el mensaje a la mamá, y entonces el papá ahora le envía la respuesta a través del hijo. Y utilizan el hijo como vehículo para comunicarse entre ellos dos. ¿Sabes? Si lo que Dios tiene para hablarme tiene que decirlo a través de otra persona, significa que estamos muy lejos de Él. Que Dios tiene que utilizar intermediarios para hablar a tu vida. Y sabes, a veces hoy como iglesia nos quedamos en eso, en intermediarios. Esperamos que venga un profeta, esperamos que venga un apóstol, esperamos que venga un patriarca, un gran siervo de Dios, un ungido de Dios, a que nos hable la palabra de Dios. Eso lo único que demuestra es lo lejos que estamos de Él. Si tú necesitas un profeta, y claro, yo creo en el ministerio profético, pero si lo que Dios quiere para decirte solo lo hace a través de un profeta, quiere decir que estamos lejos de Él. Mire, si hay un mensaje que Dios me habla a través de otra persona, yo me voy a sentir triste. Por decir, Señor, estamos bravos. ¿Por qué no me dijiste a mí? ¿Hay algo que no estoy escuchando? Ahora, muchas veces Dios ha utilizado personas para hablarme, pero confirman lo que Dios ha hablado a mi corazón. Confirma esa intimidad que he tenido con Dios. Pero hay personas que se acostumbraron a tener mensajeros de Dios, a tener intermediadores de Dios. Mire, yo no necesito intermediadores. El apóstol Pablo dice que podemos acercarnos al trono de la gracia, que podemos decir, Abba Padre. Dios quiere que tú tengas intimidad con Él. Dios quiere hablar personalmente a tu vida, hablar personalmente a tu corazón. No necesitas estar buscando muchos predicadores o profetas que te van a endulzar los oídos, a decir palabras, perdón lo que voy a decir, a veces de mentira, porque eso que están hablando no es de Dios. Así digan que es de parte de Dios, así sean ministros de Dios, pero no necesariamente significa que estén en el secreto de Dios, porque la palabra de Dios no se trata de lo que tú y yo queremos escuchar, se trata de lo que debemos escuchar. Y por eso Dios le dice a Elí, Elí, he estado hablando acerca de tu familia y tú no me has escuchado. Te he estado hablando muchas veces, tú lo sabes, pero ya no oyes. Ahora tengo que usar un muchacho para hablar a tu vida, para llamar tu atención. Y por eso la reflexión es, ¿hace cuánto no escuchamos la voz de Dios en nuestra vida? ¿Hace cuánto no percibimos el mensaje de Dios? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos fundamentar nuestra fe, no en el sentir. Necesitamos que nuestra fe se fundamente en el oír, en prestar atención. Por eso necesitamos pedirle al Señor que Él abra nuestros oídos, que escuchemos su voz, que el Señor abra nuestro oído espiritual para escuchar lo que Él tiene para hablarnos. No quedarnos sencillamente en emociones. Y tal vez si tú estás esperando en este video ver una emoción, en esta predicación ver una emoción, tal vez estás en el canal equivocado. Porque aquí no estoy para provocar emociones a tu vida. Estoy para que tú oigas a Dios, para inspirarte a que busques la intimidad con Dios y puedas escuchar la voz. Porque es la medida que tú escuches su voz que va a tener claro las decisiones hacia dónde ir y te van a proteger de las desgracias que puedan venir a tu vida. Mire, la palabra que Dios habló a través de Samuel a Elí era una palabra fuerte. Como diciéndole, ya llegó la hora de traer juicio sobre tu familia, sobre tu casa, por cuanto no has escuchado mi voz, por cuanto aunque conoce mi palabra, no has hecho nada.
Y ahí es donde vamos al tercer elemento, es que es importante conocer a Dios, oír la voz de Dios, pero en tercer lugar, obedecer la voz de Dios. Y hay algo que llama la atención en la palabra que Dios le da a Elí. El Señor le está diciendo, mira, tú sabes lo que yo he hablado a tu vida, pero no has hecho nada. No has estorbado a sus hijos del mal camino. Has dejado que tus hijos sigan pecando. No has hecho nada en obedecer mi voz, en obedecer mi palabra. Es más, curiosamente, cuando Elí le da el consejo a Samuel, después de que él oye la voz de Dios, el verso 9 dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. En el consejo que está dando Elí está el consejo aún para sí mismo, porque para que la palabra sea revelada, necesito tener la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Ser siervo de la palabra. Pero hoy en día tenemos la actitud equivocada. En vez de venir al Señor diciéndole, Señor, habla que tu siervo oye. No, venimos al Señor diciendo, oye Señor que tu siervo habla. Señor, estamos aquí para que tú conozcas mis peticiones. Estamos aquí para que tú conozcas mis demandas. Estamos aquí, Señor, para que tú hagas todo lo que yo quiero. Y mire, la oración no se trata de eso. La oración no se trata de que Dios conozca mis peticiones solamente. La oración no se trata de que Dios sepa lo que a mí me está pasando. Es más, cuando Jesús habló de la oración, dijo, mire, vuestro Padre sabe ya de qué cosas tenéis necesidad. Entonces la oración no se trata de hacerle conocer a Dios algo que Él no sabe. Claro que sabe mis peticiones. La oración se trata más bien de conocer la voluntad de Dios para mi vida. Se trata de obedecer la voluntad de Dios. Por eso en la oración del Padre Nuestro Jesús decía, hágase tu voluntad. Eso es lo que debemos orar cada vez que hablamos con Dios. Señor, queremos hacer tu voluntad. Mire, Jesús dio ejemplo de eso mismo. Cuando allí en el Getsemaní ora, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de eso se trata. De nada sirve oír la voz de Dios si tú no obedeces al Señor. El Salmo 95 es muy claro. Dice en el verso 7, la parte final, dice, si oyeres hoy su voz. Y el verso 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones, o no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Dice la Biblia que 40 años estuvo disgustado con ellos, porque escucharon la voz, pero no obedecieron la voz. Entonces muchas veces no queremos oír la voz de Dios, y si queremos oírla, no queremos obedecerla. Y si hay algo que Dios está buscando en nosotros, no es religiosidad. Como el Señor le dijo a Saúl a través de Samuel, se complace más el Señor en tu obediencia que en los sacrificios. Dios se agrada más en la vida de obediencia que tú tengas para Él que en tus actos religiosos, que en tus manifestaciones carismáticas. Necesitamos venir al Señor diciéndole, Señor, queremos obedecerte. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de una vida de obediencia. Porque es en la medida que yo obedezco que demuestro mi amor al Señor. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces yo muestro mi vida cristiana en la obediencia. Yo muestro cuánto amo al Señor en la medida que lo obedezco. De eso se trata venir al Señor. De eso se trata conocer a Dios. De eso se trata oír la voz de Dios. De que terminemos siendo siervos de esa voz de Dios. Que seamos obedientes ante la voz de Dios, ante el llamado de Dios a nuestra vida. Porque tristemente hay un pueblo que ni le conoce, ni le oye, y menos le obedece. Y cada vez que oye la voz de Dios, parecería que son oídos sordos. Recuerden que yo les dije que una de las imágenes o de las metáforas de la palabra de Dios es el espejo. Y Santiago dice en el capítulo 1, verso 23, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eras. O sea, eso es como el que se ve al espejo, se ve despeinado y no cambia, se queda así despeinado. O se ve sucio, o se ve manchado, o ve las cosas que tiene que corregir, pero no las hace. Entonces, la palabra de Dios es el espejo que nos muestra lo que hemos cambiar. Pero si no cambiamos, estamos perdiendo el propósito. Por eso Dios nos invita a que no solamente conozcamos su voz, oigamos su voz, sino que le obedezcamos. Y en cuarto lugar, necesitamos reflejar a Dios. Mire cómo terminan los últimos versículos. Verso 19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Mire, esto es interesante. Samuel fue reconocido como profeta, no porque ministraba en la iglesia, sino porque él era reflejo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y yo creo que eso es lo que espera nuestra nación. No solamente que hablemos de Dios,
No solamente que prediquemos de Dios, no solamente que cantemos de Dios, que hagamos buenas transmisiones de Dios, que hagamos lindos cultos de Dios, sino que seamos reflejos de la gloria de Dios, que seamos reflejos de la palabra de Dios, que la gente puede evidenciar en nuestra vida la gloria de Dios. ¿Sabes? La gente está cansada de oír de Dios. Hay mucha gente que habla de Dios. La gente quiere ver a Dios a través de nosotros, ver a Dios a través de nuestra vida. La pregunta es, ¿qué estamos reflejando? ¿Estamos reflejando las obras de la carne? ¿Estamos reflejando nuestro mal genio, nuestras iras, nuestras contiendas? ¿O estamos reflejando o manifestando en nuestra vida la gloria, la presencia de Dios? Que cada día haya menos de nosotros. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, sé imitador de mí como yo de Cristo. Pero la pregunta, iglesia, ¿podemos decir eso hoy en día? ¿Que sean imitadores de nosotros? ¿O tendremos que decir, bueno, escuchen lo que decimos, pero no hagan lo que hacemos? Porque ese era el problema de Elí. Elí tenía el mejor consejo para Samuel. Cuando oiga la voz de Dios, diga, habla, Señor, que tu siervo oye. Pero él mismo no era ejemplo de ese servicio, pero él mismo no era ejemplo de esa actitud correcta. Sabía la información correcta, tenía la teoría correcta, pero no tenía la práctica correcta. No reflejaba una vida de obediencia, ni él, ni su familia, ni sus hijos. Y por eso el Señor nos está llamando la atención, porque esto no se trata de abrir templos, esto se trata de manifestar, porque nosotros somos también templo del Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo es ese templo donde Dios quiere manifestar su gloria. Que cada día haya menos de nuestra arrogancia, que cada día haya menos de nuestra prepotencia y más de la gloria de Dios, más del amor, más de la paz, más de la paciencia, más del fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que este país necesita. Este país necesita que una iglesia viva el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que hoy Colombia necesita. Que la iglesia, que está llamada a ser referente, que está llamada a ser el pueblo de Dios, que está llamada a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, podamos manifestar la gloria de Dios en nosotros o a través de nosotros. Que la gente pueda ver la presencia de Dios, que Dios está aquí, que Dios no se ha olvidado de esta tierra. Que nosotros seamos reflejo de su amor, que nosotros seamos reflejo de su gracia. Por eso hay esos 4 elementos. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos oír a Dios, necesitamos obedecer a Dios y en cuarto lugar necesitamos reflejar la gloria de Dios. Que la gente pueda decir verdaderamente este es un pueblo, verdaderamente estos son hijos de Dios. No porque en su carro tiene un pescadito que dice Jesús, no solo porque te ven con la Biblia bajo el brazo o porque te ven asistiendo a una iglesia, sino porque lo ven en tu vida, lo ven en tu manera de hablar, lo ven en tu manera de comportarte, lo ven en tu manera de abrazar, lo ven en tu manera de relacionarte, aún con tus vecinos, aún con tus compañeros de trabajo, aún con tus amigos. Ahí es donde necesitamos como iglesia reflejar a Dios. Que la gente puede decir verdaderamente este es hijo de Dios, verdaderamente este es cristiano, verdaderamente Dios está con él. Y déjeme decirte algo, que si vivimos para conocer a Dios, para oír su voz, para obedecerle y para reflejarle, dice la Biblia, como dijo a Samuel, no dejará caer por tierra ninguna de sus palabras. Dios se encargará de reafirmar tu vida, de defender tu vida, de proteger tu vida y de bendecir tu vida, y que tú seas reflejo de la bendición de Dios. Sí, yo sé, estamos en tiempos difíciles, pero es en nuestros tiempos de oscuridad, es en nuestros tiempos difíciles donde la gloria de Dios se quiere reflejar en tu vida. Mire, cuando Moisés estuvo más cerca de Dios, fue también cuando el pueblo se había alejado de Dios. Y mientras el pueblo se alejaba de Dios haciendo un ídolo y adorando ese ídolo, Moisés estaba en la intimidad con Dios. Y cuando bajó del monte, dice que su rostro resplandecía al punto que tuvieron que cubrir su rostro porque la gloria de Dios era tan visible que la gente no resistía ver su rostro porque estaban viendo la manifestación de la gloria de Dios en él. Eso es lo que hoy necesitamos. Que la gente cuando nos vea, no vea a un colombiano más que se queja del país, que habla mal del país, o que sencillamente coloca posiciones políticas y habla de política, o habla de deportes, o habla de tanta cosa y tantas cosas vanas, sino es alguien que refleja la gracia y el amor de Dios. Que toma, así sea un pequeño mercado, y testifica el amor de Dios con alguien, le dice, mire, aquí Dios te ama, esto es de parte de Dios para ti. Que no solamente comunica el mensaje con palabras, sino que lo comunica con hechos. Uno de nuestros líderes del concilio nos invitó a hacer algo maravilloso, y es no solamente decirle a alguien, oye, escucha la palabra del pastor, sino, ven, este es un detalle, este es un mercadito de parte de Dios para ti. Y créame, esa es una manera de evangelizar maravillosa, porque estamos llegando no solamente con palabras, estamos llegando con amor, estamos llegando con manifestación del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios a
tanta gente que lo necesita. Si hoy como iglesia nos levantamos y manifestamos el amor de Dios, manifestamos la misericordia de Dios, wow, esta gente empezará a ver, esta ciudad empezará a ver, esta nación empezará a ver que Dios está aquí, que Dios hace presencia en esta nación, que Él nos está llamando, que Él quiere que seamos sus instrumentos para manifestar su gloria. Entonces, 4 aspectos fundamentales que nos llevan a manifestar la gloria de Dios. Dios necesita hacer presencia también en este tiempo, así como en el tiempo de Samuel, que podamos decir, como dice ese versículo número 21, y Jehová volvió a aparecer, pero no solamente ahora en Silo, en Bucaramanga, en Santander, en Colombia, en Panamá, en Argentina, en Costa Rica, en Nicaragua, en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, en Alemania, en África, en Francia. Dios quiere volver a ser presente a través de su iglesia, a través de nosotros, porque somos sus instrumentos, porque somos su pueblo elegido. Y por eso quiero invitarte para que cierres tus ojos y digamos: Señor, gracias por hablar a nuestra vida en esta mañana. Gracias porque tu palabra es tan clara, es tan reveladora. Y hoy, Señor, nos sometemos a ella. Hoy reconocemos, Señor, nuestra dependencia de ti. Hoy reconocemos, Señor, nuestro poco conocimiento de ti. Y por eso, Señor, hoy queremos conocerte más. Queremos estar en esa intimidad contigo, no solamente tener un conocimiento de oídas, como dijo alguna vez Job: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Queremos pasar ese conocimiento de oídas a ese conocimiento íntimo, privado, en el secreto contigo. Pero Señor, abre nuestros oídos para oírte, abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Y Señor, sensibiliza nuestro corazón para obedecer esa voz que escuchamos. Sensibiliza nuestro corazón para ser obedientes. Tú dijiste a tu pueblo a través del profeta Ezequiel que cambiarás nuestro corazón de piedra y pondrás un corazón de carne para que seamos sensibles a tu voz, para que obedezcamos tu palabra. Y por eso, Señor, te pedimos: cámbianos, transfórmanos, renuévanos, Señor. Que podamos ser obedientes. Oh Señor, corrige nuestra manera equivocada de vivir, corrige nuestra manera equivocada de actuar, corrige nuestra manera equivocada de pensar, corrige nuestra manera equivocada de ver. Y que podamos ser reflejo de tu gracia, podamos ser reflejo de tu amor, podamos ser reflejo de tu misericordia. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ser instrumentos tuyos para que podamos manifestar tu gloria, para que podamos manifestar tu presencia en este mundo de oscuridad que requiere la manifestación de tu luz, la manifestación de tu gracia. Señor, aquí estamos como iglesia. Sí, tal vez, Señor, somos iglesia pequeña, pero esto no se trata de lo grande de nuestra iglesia, eso se trata de lo grande que eres tú. Y yo sé, Señor, que así como tú usaste a solo 12 personas y a través de ellos transformaste el mundo, Señor, úsanos. Aquí estamos para ser instrumentos tuyos y ser transformadores de este mundo a través de tu gracia, de tu presencia. Porque la solución no está en los partidos políticos o en las posiciones políticas o en las discusiones políticas o en las leyes políticas. La solución para nuestro país está cuando tú vuelvas a aparecer en nuestra nación, cuando tú seas el que guíes esta nación, cuando tu gracia sea la que toque los corazones de este país. Padre, bendice cada familia, bendice cada hogar, Señor. Si alguien aquí, Señor, en este momento está enfermo, Señor, creemos en tu poder maravilloso. Creemos, Señor, en que tú eres poderoso para hacer milagros. Y por eso, Señor, enviamos palabra de sanidad. Tu palabra dice, Señor, que por tus heridas fuimos curados. Y creemos en ese Dios que perdona nuestros pecados. En ese Dios, como dice el Salmo 103, que sana nuestras dolencias. Y por eso, Señor, sana las dolencias de tu pueblo, las dolencias de su cuerpo, pero también las dolencias de su alma. Restaura cada familia, restaura cada hogar, Señor. Restaura las relaciones entre padre e hijo, Señor, entre esposos, y trae tu bendición sobre tu pueblo, que tu protección sea sobre nosotros y que podamos ser luminares en este mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, les apreciamos muchísimo. No olviden estar siempre en sintonía de nuestro canal, suscribirse, compartir esta palabra con alguien más. Y por favor, ten un detalle esta semana de parte de Dios a alguien que lo necesite. Que manifestemos la gloria de Dios no solamente con palabras, sino también con acciones. Dios les bendiga, Dios les guarde.